Hola a todos, muy buenos días. En nombre del Grupo Legrand, quiero darles la más cordial bienvenida al cuarto webinar del ciclo de protecciones eléctricas que partió en el mes de agosto. Así que, bueno, un gran saludo para todos ustedes. Gracias por acompañarnos nuevamente semana a semana en este ciclo que, como les decía, partió ya hace 3 semanas, comenzando por todo lo que era el webinar de protecciones diferenciales, donde nos acompañó mi colega Miguel Catalán y nos habló de la importancia de esta protección para salvar la vida de las personas, para cuidar la vida de las personas. Luego, el segundo webinar, vimos un poco acerca de las protecciones termomagnéticas, cómo estas protegen a la instalación eléctrica en su formato más pequeño, miniatura, modular. La semana pasada estuvimos también con mi colega Raúl Seguel, donde nos habló de estos mismos termomagnéticos o esta misma protección termomagnética, pero en su formato ya caja moldeada, un poco más robusta. Y bueno, el día de hoy finalizamos con la parte de las protecciones termomagnéticas, pero en su versión corte en aire. Y bueno, ya les voy a estar presentando en unos minutitos más al relator del día de hoy. Bueno, como les decía, vamos por el cuarto webinar de este ciclo de protecciones. El próximo viernes ya finalizamos este ciclo con el webinar de la protección del limitador de sobretensión y cómo estos protegen el equipamiento de nuestros hogares, los artefactos eléctricos, las cargas que tenemos en nuestra instalación. Así que va a estar muy bueno, un tema súper interesante. Vamos a ver cómo seleccionarlos para los tipos de instalación, cuál es la oferta de Legrand, cómo funciona, cuál es la falla más habitual a las cuales protege este dispositivo. Así que bueno, ya estamos por terminar este ciclo. Y bueno, recordarles que cada uno de estos webinars genera un diploma de participación que ustedes pueden descargar a través de un correo de agradecimiento que les va a llegar justo cuando termine el webinar. Les llega este correo de agradecimiento y dentro de ese correo de agradecimiento ustedes van a poder descargar el diploma de cada uno de los webinars que van asistiendo, pero también recordarles que a todas aquellas personas que nos hayan podido acompañar durante todos los webinars de este ciclo, durante estas 5 semanas, van a obtener un diploma de participación final con el total de horas que ustedes dedicaron a capacitarse con nosotros. Así que espero nos puedan seguir acompañando y finalizar este ciclo el próximo viernes. Bueno, yo me presento también para los que no me conocen. Mi nombre es Alba Español, formo parte del equipo de capacitación del Grupo Legrand y los voy a estar acompañando como moderadora de este webinar, así que aprovecho de saludarlos a todos: Leonardo, Semel, Juan, Cristian, Michelle, Carlos, Simón, Ángel, Marcelo, Felipe, Grace, Marcelo también, acá Marcelo Rojas, no sé si eran 2 Marcelos, pero ahí los saludo con mucho cariño desde acá, desde Santiago, un día un poco nublado, pero bueno, agradecidos por su participación, porque nos escriban, porque nos saluden, y bueno, vamos entonces ya a dar inicio con este cuarto webinar de este ciclo. Antes de ya presentarles al relator del día de hoy, a mi colega, quiero recordarles simplemente un poquitito acerca de las herramientas que tiene esta plataforma ClickMeeting para que ustedes puedan tener una mejor experiencia durante este webinar. Así que la primera es el chat que se encuentra en la esquina inferior derecha. A través de ese chat ustedes van a poder comentarnos sus experiencias, van a poder hacer sus preguntas o sus consultas. Hemos activado ya el modo preguntas y respuestas, que tan solo consiste en que van a encontrar ahora en el chat un símbolo de interrogación. Si ustedes escriben su pregunta, pinchan ese símbolo de interrogación y la envían, van a ver que su pregunta se va a remarcar de un color distinto y así va a ser mucho más fácil para el relator, mientras va haciendo la presentación, el ver que en el chat hay una pregunta que hicieron ustedes sin responder. Así que los invito a utilizarlo, si no, tampoco no hay problema, ahí yo las puedo ir marcando y ayudándolos también, ¿ok? Y lo otro que les quería comentar es que al igual que todos nuestros webinars de Legrand, van a poder descargar el material que se está viendo en pantalla, la presentación en formato PDF, en un botón que va a aparecer en pantalla en unos minutitos. Así que yo les voy a avisar por el chat cuando ya este botón esté disponible para que ustedes se puedan llevar también este material. Y bueno, recordarles que si necesitan la grabación, también van quedando alojadas en nuestro canal de YouTube. Así que si necesitan verlo nuevamente, bueno, ahí lo van a tener disponible en un par de días, ¿ok? Así que eso, ahora, para no quitarle más tiempo a mi colega José Zambrano, se los presento. Él es agente comercial de la zona norte y bueno, José nos va a estar hablando de este interesante tema de las protecciones corte en aire y cómo estas protegen también en las instalaciones eléctricas. Así que, hola José, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Alba. Muchas gracias por la presentación. Bueno, también darle una bienvenida y buenos días a todos los que están participando de este webinar.
Mi nombre es José Zambrano, como lo dijo Alba. Soy agente comercial de la zona norte, específicamente en la ciudad de Iquique. El día de hoy vamos a hablar un tema bien importante. Si bien conocemos lo que son las protecciones termomagnéticas, o comúnmente que las llamamos automáticos, disyuntor, etcétera, existen distintos formatos, por llamarlo de cierta forma, donde ustedes ya participaron de las que son modulares, arreldín, lo que son cajas moldeadas, pero el día de hoy vamos a ver un tipo de protección que escapa a lo mejor de las dimensiones que conocemos o que vemos en el día a día, ¿ya? Este tipo de protecciones están orientadas principalmente al ámbito industrial, donde tenemos potencias más elevadas, consumos más grandes, instalaciones también de tamaño considerable, por ejemplo, mineras, eh, plantas de producción que a lo mejor están trabajando con algún producto, materias primas, forestales, etcétera. Y también hay lugares más pequeños donde podemos encontrar este tipo de protecciones, por ejemplo, en malls, hospitales, etcétera. Es importante conocer que estos productos siempre van a estar normados, ¿ya? Pero vamos a encontrar dos tipos de normas. Hay una norma que está orientada a los productos, ¿ya? Al equipo, o sea, la responsabilidad de la norma de producto es netamente del fabricante, ¿ya? ¿Quién tiene que realizar este elemento en base a distintas normativas para poder entregar un producto de calidad que cumpla con los requerimientos, que no sea un producto que me va a estar fallando a la semana, al mes de instalación, sino que exista un respaldo de atrás. Por eso existen estas normas de producto. Y por otro lado, también hay una responsabilidad del instalador, ¿ya? Esto quiere decir que hay una norma de instalación a la cual nosotros debemos obedecer, regirnos en base a aquella. En este caso viene siendo la norma eléctrica. Son obligatorias conforme a la ley, ¿ya? Así como la persona que quiere conducir un automóvil, también la persona que quiere realizar instalaciones eléctricas tiene que tener cierta calificación. Por ejemplo, yo para manejar necesito la licencia de conducir y para realizar distintos tipos de instalación eléctrica voy a tener también una licencia de instalador SEC, por ejemplo, ya sea clase A, clase B, clase C, etcétera, ¿ya? El principal objetivo de las normas de instalación es asegurar un funcionamiento correcto dentro de las instalaciones, asegurar también la seguridad tanto de la instalación como de las personas y que sea una instalación que perdure durante el tiempo. Dentro de las normas de producto, vamos a abrir un poco el abanico, tenemos normas que son internacionales y normas que son nacionales. Dentro de las normas internacionales podemos encontrar dos, una aplicada para el ámbito domiciliario y otra aplicada para el ámbito industrial. Eh, Entonces, tenemos la IEC, que es la 60898-1 para domiciliario y para industrial la 60947-2. Ustedes se preguntarán ya, ¿y cuál es la diferencia? La diferencia es el usuario. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una instalación domiciliaria, residencial, una persona que no tiene un mayor conocimiento eléctrico, eh, cuando ocurre algún imperfecto en nuestro tablero de la casa, de la vivienda, se baja el automático, ya sea por un efecto de sobrecarga o de cortocircuito, y se cayó el automático. La persona que no tiene conocimiento va a abrir el tablero y lo primero que va a hacer, va a ver que el automático está abajo, lo va a subir y probablemente se vuelva a caer. Va a seguir intentando, subiéndolo y se vuelve a bajar. Sube y se vuelve a bajar, ¿ya? Entonces, no tiene mayor conocimiento. Entonces, este tipo de protección está orientado a ese tipo de usuario. ¿Qué ocurre cuando estamos hablando en base a otra normativa, la industrial? Tenemos una instalación, ¿cierto? Unos tableros, y ocurre un imperfecto, ¿cierto? Y se bajó un disyuntor. Probablemente el instalador, que tiene ya un conocimiento eléctrico, o el mantenedor, sube, y si es que se llega a caer, él se detiene y dice, stop. ¿Por qué se produjo esta falla?
y empieza a averiguar y va buscando el origen de esta falla hasta que la pueda resolver, la pueda solucionar y nuevamente vuelve a levantar y empieza a funcionar perfecto. Entonces estamos hablando principalmente, estas normas están clasificadas dependiendo del nivel de usuario al cual van a estar aplicadas. Dentro de las normas de producto, principalmente la industrial, la que vamos a ver el día de hoy, que es la 60947-2, el tipo de usuario que maneja estos dispositivos tiene que ser calificado. ¿Por qué motivo? Esta es una protección a riel libre. Ven que es un tamaño que está dentro de la palma de mi mano. Luego existen las protecciones que son de caja moldeada y ya tenemos un tamaño más grande, pesa. Se dan cuenta que esta yo la puedo levantar y bajar fácilmente la maneta, pero ya cuando tengo una caja moldeada, ya cuesta un poco, tengo que aplicar un poco más de fuerza. Las de corte en aire son de un tamaño mucho más robusto en temas de dimensiones, que quizá una persona no es capaz de levantar por el peso que tiene, y entonces la acción que yo necesito realizar no es tan sencilla. Entonces tiene que existir un usuario ya calificado para poder operar este tipo de protección, ¿ya? La aplicación es principalmente en el ámbito industrial, terciario, donde yo tengo o existe gran demanda de energía o de potencia. Estamos hablando de corriente alterna que no supere los 1000 volts entre fases y continua que no supere los 1500 volts. Existe un punto importante que hay protecciones que son de categoría A y categoría B. Por ejemplo, las protecciones modulares son de categoría A. Y cuando hablamos de categoría B, estamos hablando de protecciones de caja moldeada o de corte en aire. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, igual vamos a tomar este punto más adelante, es que yo no tengo una regulación en el tiempo, no tengo una temporización, no puedo jugar con la variable tiempo en estas protecciones. Mientras que en una protección jamoldeada o de corte en aire, sí tengo la posibilidad de poder regular y variar el tiempo acorde a la necesidad que yo tengo en la instalación, ya sea para ajustar la selectividad o para proteger un conductor, un tipo de cable dentro de mi instalación. El diseño de este modelo de protección es que la de corte en aire, si la podemos visualizar, más o menos va a ser bien similar a la imagen que tenemos ahí. Voy a colocar el puntero, si es que se ve. Sí, ahí está. Ya. Esa protección es una de corte en aire, ¿ya? Tenemos distintas formas de instalación. Puede ser fija, puede ser extraíble, ¿ya? ¿Qué diferencia hay entre una fija y una extraíble? Si ocurre un imperfecto y yo quiero manipular el tablero y es fija la protección, yo tengo que sí o sí cortar toda la energía, ¿cierto? Por temas de seguridad, abrir las tapas laterales, traseras, sacar los juegos de barra, sacar cada uno de los puntos de conexión que tiene en la parte trasera de este dispositivo. Entonces es mucho más engorroso retirar el dispositivo y a lo mejor cambiarlo por uno nuevo. Mientras que si es extraíble, yo me ahorro todo ese trámite, ese trabajo, esa hora hombre, de estar abriendo el tablero por ambas puertas laterales, traseras, desconectando las barras, sino que yo solamente a través de una herramienta que tiene la misma protección, yo retiro el automático y coloco el nuevo en esta base extraíble. Entonces me da una mayor calidad de servicio para poder reponer en caso de que necesite cambiar este tipo de protecciones. Es sumamente importante. La norma está migrando hacia ese tipo de protecciones que nos da una seguridad también y continuidad de servicio en la instalación. Dentro de la norma de producto nos vamos a encontrar que cada uno de estos elementos, de estos aparatos, tiene una placa de identificación. ¿Por qué se llama corte en aire? Buena pregunta. Antiguamente estos equipos eran bastante robustos, eran gigantes, no sé, era a lo mejor del porte de una mesa, y efectivamente el corte o el medio de aislación era el aire, ¿ya? Estaban totalmente expuestos estas cámaras de corte en el aire. A medida que va avanzando la tecnología, estos equipos se van reduciendo en tamaño, se van achicando, pero quedó el nombre de corte en aire, por eso se les conoce, porque eran abiertos y el corte
la operación se realizaba en la parte trasera, pero que estaba expuesta al aire, ¿ya? Estos equipos estamos hablando que todo dispositivo vamos a tener una placa de identificación donde es importante conocer qué cosas debo fijarme y qué variables son las importantes. Por ejemplo, una de los primeros elementos que nos vamos a dar cuenta es la letra A, que corresponde a la referencia del producto. Entonces, yo puedo pedir un producto con su referencia, ese es su nombre, su número de partes, etc. Luego vamos a ver en la letra B qué tipo de producto es. Este es un producto que se llama DMX. Todas las protecciones de corte en aire en la marca Legrand tienen el nombre DMX cubo y lo acompaña un número, 2500. Esto quiere decir que es de 2500 amperes. El abanico, el espectro de estas protecciones va aproximadamente desde los 630 amperes hasta los 6300. O sea, ustedes se dan cuenta que es una corriente bastante elevada y que no es tan sencilla de manipular. Entonces, tiene que existir un producto que sea capaz de soportar estos niveles de corriente. Podemos encontrar la categoría de empleo en la letra C, categoría B, que era lo que conversábamos, que tiene una característica de poder regular la temporización, de poder jugar con la variable tiempo en la regulación de este producto, etcétera. Por ejemplo, vamos a ver aquí la tensión de empleo en la letra H, que si nos damos cuenta que a mayor tensión, ¿cierto? Desde los 230 hacia los 690, vemos que la corriente de cortocircuito o corriente de corte último va disminuyendo, o sea, es inversamente proporcional. Si yo el equipo lo someto a una mayor tensión, efectivamente se va a ver afectado mi corriente de corte último, ya que si ocupo esta misma protección a un nivel de tensión más bajo, la corriente esta de cortocircuito o de corte último mejora el desempeño, ¿ya? Podemos ver aquí también la simbología que podemos encontrar en los diagramas unilineales, bajo qué normativa está fabricado este producto. Tensión de empleo llega hasta los 690 volts, la corriente nominal, que son los 2500, etcétera. ¿Ya? Vamos a hablar detalladamente de cada uno de estos puntos que son importantes conocerlos para saber qué función, qué objetivo, qué realiza cada uno de estos. Tenemos la tensión de empleo, que la denominamos U sub E, que es la tensión máxima en la que se puede utilizar este interruptor. ¿Ya? ¿La puedo utilizar a tensiones menores? Sí, la puede utilizar. Pero vemos que también mejora el poder de corte. Eso es lo que podíamos ver en la tabla anterior. ¿Ya? Mientras menor es la tensión de empleo, mejor la tensión de corte último, la corriente de corte último. Y si aumenta la tensión de empleo, vamos a ver una disminución en la corriente, ¿ya? De corte último. La tensión de aislamiento es un valor referencial del aislamiento del dispositivo. O sea, estamos viendo todo la materialidad que no es metálica. ¿Ya? Determina las tensiones de prueba frente a fábricas, se realizan distintas pruebas, una onda de choque, se coloca una frecuencia industrial al producto y es capaz de poder soportarlo. Luego tenemos una tensión de choque o una tensión de impulso que está expresada en kilovolts, o sea, estamos hablando de una tensión bastante grande y esto es relacionado, por ejemplo, cuando cae un rayo, es una tensión sumamente grande, alta, pero en periodos súper pequeños de tiempo. O sea, estamos hablando, por ejemplo, en un régimen transitorio, si quisiésemos decirlo. ¿Cuál es la diferencia entre una protección de corte en aire y una termomagnética? Bueno, principalmente las diferencias, una el tamaño. Ambas son protecciones que son termomagnéticas, tanto las protecciones modulares, las protecciones de caja moldeada y las de corte en aire. Su función es protegernos bajo dos efectos, ¿ya? La sobrecarga y el cortocircuito, ¿ya? Solamente una de las grandes diferencias es el tamaño y las capacidades de corriente que van involucradas, ¿ya? Pero vamos a ir hablando de esto durante toda la presentación. Luego, también nos hablan de una corriente asignada o corriente nominal. Sabemos que cada protección tiene una corriente. Por ejemplo, en estas que son modulares, nosotros vemos ahí una curva que es C, pero al ladito aparece un 16. O sea, la corriente nominal de este dispositivo es de 16 amperes. ¿Ya? Y se va a ver afectada por condiciones ambientales, ya sean por altura,
sobre el nivel del mar o por la temperatura que se encuentra en el ambiente. La corriente de corte último son pruebas que también se realizan en laboratorios para ver el desempeño que tiene la protección frente a un cortocircuito. O sea, cuando ocurre alguna falla, nos dice que la prueba que se realiza es que hay una maniobra de apertura, ¿cierto? Pasa un tiempo y nuevamente se vuelve a cerrar esta protección. ¿Ya? Son pruebas que se realizan para ver el desempeño que tienen referente al cortocircuito, ¿ya? La corriente de cortocircuito. Recordemos que cuando ocurre un cortocircuito, la resistencia es muy pequeña, la resistencia tiende a cero. Por ende, la corriente aumenta considerablemente y tiende al infinito. Entonces, una corriente muy grande que yo tengo que tratar de solucionar ese problema para no tener un inconveniente dentro de mi instalación. Vamos avanzando. Capacidad de ruptura de servicio. ¿Ya? Esta es una prueba similar a la anterior, pero que está expresada en porcentaje. En esta ya no es solamente una apertura, esperamos un tiempo y un cierre, sino que son varias aperturas y cierres en el tiempo y vamos viendo el desempeño y vemos que la protección Legrand en términos de la corriente de cortocircuito último o de corte último es del 100% para lo que son las protecciones de corte en aire Legrand. Entonces, esto que no garantiza una seguridad del operador, que si ocurre, o tenemos una instalación, ocurrió un imperfecto, un cortocircuito, yo puedo volver a reponer esta protección, ¿cierto? Y resulta que al instante volvió a ocurrir otro circuito y es capaz también de poder despejar nuevamente esa falla, ¿ya? Por eso nos da una seguridad tanto al operador como a la instalación. Tenemos otras definiciones, que es la corriente de corta duración admisible, corriente de cortocircuito que soportan los interruptores durante un periodo de tiempo. ¿Ya? Son definiciones y lo importante que donde yo puedo encontrar toda esta información, probablemente a lo mejor la protección, solamente puedo ver la referencia de algún equipo y no puedo ver mayor información técnica, no se preocupe. Ustedes con la referencia pueden buscarla dentro de nuestros catálogos y vamos a encontrar tablas. Después de que encontramos la referencia de producto, siempre viene un capítulo, no un capítulo, pero viene una extensión donde nos habla de toda la información técnica. Por ejemplo, nos habla acá del tipo de protección que nosotros tenemos, en este caso son puros DMX, DMX son las protecciones de corte en aire, aquí están desde los 1600 hasta los 6300 con distintas capacidades de cortocircuito, 42 kiloamperes, 50 kiloamperes, 75, 100, etcétera, y vamos viendo especificaciones, por ejemplo, los números de polos, 3 polos. Hoy en día sabemos que la normativa cambió y estamos hablando ya de 4 polos, o sea que tenemos que empezar a proteger también el neutro dependiendo del caso. Nos dice también la corriente nominal que tiene cada una de estas referencias y todos los mismos valores que vimos en la placa de identificación y que empezamos a describirlo. Tensión de aislamiento, tensión de empleo, poder de corte último, etcétera. ¿Ya? Y podemos ver toda esta información a través de tablas en nuestros catálogos Legrand, que los pueden descargar de www.legrand.cl o también hay páginas o se pueden comunicar con nuestros secretarios técnicos que están ahí a través del web chat. Cuando ustedes se meten a la página, automáticamente se les abre una pestaña donde ustedes pueden conversar con una persona que no es un computador, no es una máquina, sino que son personas que están detrás de una pantalla para responder todas sus consultas, todas sus dudas referentes a información, ya sea técnicas, cotizaciones, etcétera. ¿Ya? Vemos aquí otro punto importante que es la resistencia mecánica y la resistencia eléctrica. Esto corresponde a las manipulaciones. Por ejemplo, Legrand, los productos Legrand son sometidos a varias pruebas y una de las pruebas es que está sometida a 10.000 ciclos, por ejemplo, esta protección y que va a tener un correcto funcionamiento. Yo le aseguro como marca, como fabricante, que el producto no va a tener falla si es que nosotros le aplicamos 10.000 ciclos de resistencia mecánica. Así también como cuando opera eléctricamente, ya sea por sobrecarga o cortocircuito, también tiene un número de ciclos al cual va a trabajar. También están dadas las temperaturas de operaciones óptimas, etcétera. Entonces, es harta información importante
qué nos sirve para ir complementando. Probablemente ustedes vieron este gráfico, los que participaron en charlas anteriores, referente a las protecciones que son modulares o de X. ¿Ya? La misma que yo tenía en mis manos hace unos instantes. Y nosotros nos damos cuenta cuando analizamos las curvas de funcionamiento, que es las que tenemos acá, que tenemos distintas curvas. Existe una que es tipo B, una que es tipo C, una que es tipo D, ¿ya? Y van variando ese tipo de curva. Cuando nosotros hablamos de la letra, principalmente nosotros estamos hablando de lo que es sobrecarga, ¿ya? Sobrecarga es cuando en nuestras casas tenemos la lavadora, tenemos la tele, está el microondas, está el horno eléctrico y colocamos el hervidor y se cayó el automático. Y ese automático operó por sobrecarga porque le estamos exigiendo más carga, le estamos exigiendo más corriente de la que el automático es capaz de suministrar. Por ejemplo, estoy pidiendo que me entregue 18 amperes y el automático es de 15 o 16, por ejemplo, ¿ya? Y esa respuesta es lenta, ¿ya? No es una respuesta inmediata, ¿ya? Pero si nos damos cuenta, este sector del gráfico donde están las curvas de colores nos indica la parte magnética, pero la parte que tenemos acá en la inferior corresponde a la parte magnética. Y se dan cuenta que todas las curvas tienen el mismo desempeño magnético, ¿ya? Son productos que yo no puedo manipular, que yo no puedo, me refiero a manipular, a modificar su regulación, ya sea en el tiempo o sea en el ámbito de la corriente. Por eso es importante que tanto las cajas moldeadas como las protecciones de corte en aire, si tengo esa posibilidad de poder jugar, de poder variar las distintas corrientes. Por ejemplo, en un DPX que es de corte en aire, tengo la posibilidad de jugar entre el rango de corriente, ¿ya? Y también en la corriente magnética, la corriente térmica y la corriente magnética. Yo puedo ir variando esta corriente para tener un mejor desempeño, para tener selectividad, para proteger de mejor forma a los conductores, etcétera. Entonces me permite a mí una regulación dentro de la protección. Es una regulación solamente en corriente. Luego tenemos un DMX, que son las de corte en aire, que sí me permite mayor regulación. Tengo una regulación en la corriente, en el espectro de la parte magnética, ¿cierto? También tengo una corriente en la parte térmica magnética. En el tiempo magnético también podría después jugar con el tiempo térmico, la corriente instantánea, etcétera. Pero si se dan cuenta, tengo muchas regulaciones que yo puedo realizar. ¿Por qué motivo? Porque estos equipos no son tan económicos, no son baratos de adquirir, entonces necesito que tengan la mayor capacidad de regulación para yo poder ajustarme a las necesidades de ¿qué? De la instalación. Y, por ejemplo, una protección de corte en aire tiene también esta unidad de protección electrónica, que es donde yo voy a hacer todos los ajustes, ¿ya? Son potenciómetros y tengo botones y tengo una pantalla, entonces dependiendo qué tipo de corriente yo desee regular, el ajuste lo voy realizando con el potenciómetro y voy a ver el desempeño en la protección en general. Hay distintas protecciones electrónicas, hay una que se llama LI, LSI, LSI y una G. Entonces, si nos damos cuenta, la primera es un poco más básica. Tenemos en la corriente en el ámbito térmico, tenemos la corriente en el lado magnético y tenemos también el tiempo en el lado térmico. Acá se suma también la corriente en el lado magnético, en la que yo puedo regular, y una corriente instantánea, ¿ya? Los dispositivos electrónicos, estos dispositivos, operan también por sobrecarga, comentábamos, por cortocircuito y también instantáneamente. El cortocircuito lo podríamos dividir en dos. Un cortocircuito un poco más lento, pero que estamos hablando de centésimas de segundo, y un cortocircuito que la protección sea capaz de operar instantáneamente. ¿Ya? Y luego tenemos la que es más completa, que aparte de tener todas las regulaciones, tanto en corriente como en tiempo, también tiene una regulación con fuga tierra. Podemos ver aquí que también, dado a la evolución de las tecnologías en el corto tiempo, así como antiguamente teníamos celulares con teclas,
el típico Nokia o ladrillo Nokia que le conocían, y ahora tenemos celulares touch, smartphone. Las pantallas también avanzaron, ahora tenemos pantallas que son táctiles, ¿ya? Donde nos permite hacer las mismas regulaciones, pero de forma más tecnológica. Podemos ver también tablas donde nos dicen cuáles son los ajustes en términos de tiempo, en segundos, términos en corriente, en base a la corriente nominal, desde 0,4 a 1, etc. Entonces, en las tablas, en la información de los catálogos, podemos encontrar toda esta información. ¿Dónde encontramos nosotros principalmente protecciones de corte en aire? Las vamos a encontrar asociadas en la salida del transformador o la subestación, ¿ya? Sabemos que el transformador es una máquina eléctrica, al igual que el motor, pero es estática. Esto quiere decir que tenemos una tensión muy alta en la entrada y una corriente más pequeña para poder distribuir la energía, y en la salida del transformador vamos a hacer lo inverso. En vez de tener una tensión alta, vamos a tener una tensión más pequeña para poder trabajar, pero vamos a tener una corriente mucho más alta. Por eso estas protecciones podemos llegar hasta los 6.300 amperes. Sigue siendo una protección que nos protege bajo dos efectos. Recordemos que es la sobrecarga y el cortocircuito. Luego tenemos otros formatos que vamos a encontrar en tableros más abajo, tableros auxiliares, de distribución, etcétera, donde encontramos las protecciones que son de caja moldeada, y ya más cercano a la carga podemos encontrar los tableros de distribución. Yo les invito, si es que ustedes quieren conocer un poco más acerca de estos productos y adentrarse en el mundo más técnico, más detallada, con cálculos, con estudios, nosotros tenemos una guía que se llama de la potencia, donde nos habla de las distintas protecciones diferenciales, pero más focalizada, ¿ya? Nos da un mayor conocimiento poder estudiar estos productos, ¿ya? Tenemos mucha más información, aquí nosotros estamos comentando porque tenemos una hora para poder hablar de este tema, pero si ustedes quieren interiorizarse un poco más, pueden descargar también de www. Después al final de la presentación vamos a meternos a la página para ver dónde podemos encontrar todos estos archivos, dónde podemos encontrar una serie de software y herramientas que son importantes para ustedes. Lo que acabamos de ver recién fue netamente información sobre la norma de producto. O sea, ¿quién es el responsable de esa norma? Solamente el fabricante, ¿ya? Luego pasa y vamos a hablar ahora sobre la norma de instalación. Aquí el principal responsable es el instalador eléctrico, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene que obedecer, tiene que basarse en base a la ley, ¿ya? Y la ley, hay una ley eléctrica, que es el decreto supremo número 8, que es una nueva norma que empezó a regir a mediados del año pasado, donde esta norma la divide en capítulos o la divide en pliegos. Tenemos 19 pliegos técnicos, donde cada uno de ellos nos habla de un tema en específico. Por ejemplo, el RIC número 1 nos habla de empalme. Si nosotros queremos instalar un tablero y queremos saber y que el tablero quede a norma y que no tengamos ningún inconveniente eléctrico, la idea es que podamos estudiar el RIC número 2, que está relacionado principalmente a los tableros eléctricos, indicándonos sus índices de protecciones que tienen que tener, la forma de construcción que ellos tienen, cómo debo armar un tablero o qué tipo de tablero utilizar, dependiendo la instalación, etcétera. Hay harta información de estos RIC. Yo lo invito a que los puedan buscar, los puedan leer, se puedan interiorizar para conocer más acerca de este tema que nos compete a todos como colega eléctrico. Hay otro RIC importante que habla de las instalaciones de usos generales, que es el número 10. Ese también es importante para conocer cuántos puntos de luz debo tener en una vivienda, por ejemplo. Cuántos enchufes y de qué capacidades son los que tengo que ubicar dentro de una cocina. Hablan de un nuevo concepto que es las protecciones omnipolar que comentábamos al inicio, y el omnipolar es solamente un concepto, quiere decir que corta todos los conductores que son activos. O sea, ahora en una instalación monofásica, aparte de proteger el neutro, tengo que cortar también
perdón, aparte de proteger la fase, ¿cierto? Las protecciones monofásicas, ahora tengo que empezar a considerar el neutro dentro de la instalación, y cuando ya es trifásica, voy a tener que tener protecciones tetrapolares o que me corten los cuatro polos. ¿Ya? Entonces, es considerable en las centrales de medidas, cuando antiguamente en la norma NSH 2003 me exigían equipos de medida para tableros de 200 amperes hacia arriba. Ahora, según la nueva norma, tengo y me exige que debo tener estas unidades de medida para tableros desde 100 amperes. Entonces, son varios temas a considerar. Nos hablan también de la presentación de un proyecto, las puestas en marcha, operaciones de mantenimiento, etcétera. Y todo esto lo podemos encontrar en la página de la SEC, descargando sus capítulos y poder leerlos. No son tan extensos, 18 páginas, hay otros que son de 8, entonces es una lectura bien rápida. Vamos a tomar algunos puntos de esta nueva normativa y vamos a aplicar lo que hemos aprendido. Por ejemplo, en el RIC número 3 nos habla sobre los alimentadores. Vamos a leer textual el punto 5.2.1 del RIC 3 y dice: los alimentadores y subalimentadores deberán quedar protegidos ante fallas. ¿Cómo qué? Como el cortocircuito o la sobrecarga, a través de protecciones adecuadas para cada situación. Entonces ahora vamos a ver cómo escoger una protección para que proteja los alimentadores frente al cortocircuito y a la sobrecarga. Tenemos aquí un diagrama, un dibujo, donde tenemos una protección acá, una protección con una corriente nominal. Luego, dentro de la instalación, vamos a tener una corriente que va a circular, que nosotros le llamamos corriente de servicio. Y además, el conductor por el cual va a circular esta corriente tiene que tener una capacidad para poder conducir la corriente. O sea, el conductor, el cable, va a tener una corriente máxima a la cual va a ser sometida. Y esa información la entrega el fabricante del conductor. Entonces, esta es la regla que se debe cumplir, que la tensión de servicio, la tensión que va a circular tanto por la protección y por el cable, tiene que ser menor que la corriente de la protección. Y además, la corriente nominal de la protección debe ser menor que la corriente del cable. ¿Por qué motivo? Porque, ¿qué ocurre si el cable está dimensionado? Hagamos números bajos. El cable está dimensionado para soportar una corriente de 10 amperes. Y yo tengo una protección que es mayor, que es de 16. Probablemente el cable se va a ver expuesto a una corriente mayor a la que es capaz de soportar. Entonces, al final, el daño se lo está llevando el cable y no está cumpliendo la función de proteger, ¿qué cosa? El alimentador. Entonces, para que la protección proteja al alimentador, sí o sí, esta corriente nominal tiene que ser menor a la capacidad que soporta el cable. ¿Perfecto? Y también la corriente que se hizo a través de cálculo de algún estudio que recorre tanto la protección como el alimentador, tiene que ser menor que la capacidad de la protección y la capacidad que soporta el cable. ¿Ya? Entonces, cumpliendo eso, nosotros vamos a poder escoger una protección que nos va adecuada para la instalación. También en el RIC número 10, que hablamos que son las instalaciones de uso general, nos dice que el equipo eléctrico, vamos a leer también en el 4.7, término aplicable a aparatos de maniobra, regulación, protección, seguridad o control, y a accesorios que forman parte de la instalación eléctrica, dependiendo de la forma constructiva y característica de resistencia a la reacción de qué, del medio ambiente, se calificarán según tipos detallados, etcétera, etcétera. Entonces, aquí nos está hablando que los elementos tienen que ser capaces de soportar distintos medios ambientes. Ya, por ejemplo, ¿qué afecta al medio ambiente hoy en día con todo esto del calentamiento global en la temperatura? Hay sectores que son muy fríos y hay sectores que son muy cálidos. Entonces, el desempeño de una misma protección en ambos ambientes va a ser totalmente distinta. En un lugar más frío va a tener una forma de trabajar, pero que no va a ser igual a si esa misma protección yo la trabajo en un lugar muy cálido. ¿Ya? Por eso existen estas tablas de prorrateo, donde nos van indicando la temperatura. Vemos que va en aumento y en grados Celsius, desde los 40 grados hasta los 70, y vamos a ver que tenemos distinto desempeño en términos de corriente. Por ejemplo, si acá tenemos
una corriente nominal, ¿cierto? Las caracterizan como unidad, pueden ser 1000 amperes, 630 amperes. El desempeño frente a una mayor temperatura va a disminuir. Entonces, si yo tengo 1000 amperes en un ambiente de 40 grados Celsius, en un ambiente de 70 grados, un ambiente más cálido, por ejemplo, va a ser menor, va a ser 940, por ejemplo, aquí tenemos 0,96 el factor de prorrateo en relación a la temperatura. ¿Ya? Entonces la temperatura nos afecta a los elementos, sí nos afecta las características y desempeño de cada una de las protecciones. Otro punto importante dentro del medio ambiente es la altitud. Chile es un país largo y angosto como una faja de tierra, es la definición típica que conocíamos en el colegio, en historia, por ejemplo, y vemos que tenemos harta costa y los lugares que están bien cercanos a la costa están sobre el nivel del mar. Ese es el nivel base, por decirlo, donde se realizan estas pruebas. Entonces las protecciones van a trabajar súper bien al nivel del mar hasta los 2000 metros, donde la tensión de empleo es la misma que podíamos ver en la placa de identificación, que son los 690 volts, ¿cierto? Una corriente nominal que aparezca ahí y vamos a tomar esos dos factores. Pero si nos damos cuenta, si nos vamos acercando más a la cordillera de los Andes, nos vamos a dar cuenta que nos encontramos a distinta altitud. Entonces podemos estar entre los 4000 a los 5000. Estos son zonas mineras, zonas cordilleranas, ¿cierto? Donde ya los 690, si tengo una protección de 690, esa misma protección a esta altura en realidad va a ser útil hasta 440 volts. Y la corriente nominal también va a bajar. Si yo es que tengo 1000 amperes de corriente nominal, a los 5000 metros sobre el nivel del mar va a ser de 900, ya porque tengo un factor de 0,9. Entonces, tanto la temperatura como la altitud van a afectar los dispositivos. En el RIC número 10 también, en el punto 5142, nos hablan sobre la selectividad y coordinación de protección. Cuando nosotros realizamos un proyecto, nos vamos a dar cuenta que la SEC hoy en día, en base a esta nueva normativa, nos va a pedir un estudio de selectividad. Este estudio de selectividad, vamos a hablar también a lo largo de toda esta charla, es importante y es sumamente importante considerar y entender el concepto de selectividad. Aquí la norma habla y hace una recomendación de selectividad, pero referente a las curvas. Por ejemplo, aquí nos dice que para que exista selectividad se podrá utilizar como referencia secciones de curva rápidas tipo B, o sea, automáticos de protección que tengan curva B. ¿Para qué? Para los circuitos de iluminación. Vamos a utilizar las curvas tipo C, ¿para qué? Los circuitos de enchufe. Y las curvas D o K para protecciones generales, etcétera. Pero el concepto de selectividad va más allá. Mira, lo vamos a tocar un poco más adelante, lo vamos a dejar stand-by hasta que lleguemos a la slide para que lo podamos conocer y que no nos equivoquemos cuando tengamos una instalación. En el RIC número 11 nos habla de instalaciones especiales. ¿Es importante la seguridad? Sí, sumamente importante. Con la electricidad no se juega, no es un juego porque puede provocar grandes daños, materiales, incendios, etcétera, pero también puede provocar graves daños a la vida humana, quemaduras, amputaciones de brazos, etcétera. Ustedes saben que el cortocircuito, hablamos que el cortocircuito se genera cuando hay una resistencia muy baja o casi cero y la corriente se eleva y tiende al infinito, entonces es una corriente muy grande. Y cuando dentro de un tablero ocurre un cortocircuito, las barras se llegan a doblar. Los conductores, cuando los alimentadores que son sometidos a cortocircuito, empiezan a hacer movimientos bruscos. No sé si ustedes se han dado cuenta o han ido a un gimnasio o de repente en alguna plaza y hay unas personas con unas cuerdas que la están moviendo haciendo ejercicios de RX. A ese nivel, dependiendo del nivel del cortocircuito, son capaces de mover los conductores dentro de las canalizaciones. O sea, es algo que tenemos que considerar. Por eso esta norma nos dice que al momento de realizar una desconexión en los equipos de maniobra,
se deberá instalar accesorios de bloqueo, o sea, candados, por ejemplo, o portacandados, llaves, etcétera, pero que quede bloqueado la protección. Junto con la instalación también tiene que ir una tarjeta que diga peligro, que no se desconecte, no desconecte este interruptor. Ustedes como mantenedores a lo mejor conocen mucho más que yo, pero yo antes de entrar a Legrand también trabajé como operador en algunas plantas y teníamos que andar con un candado. Entonces de repente cuando había un imperfecto se aplicaba la parada de emergencia, sacábamos el candado, teníamos que colocarlo y colocarle con llave para que nadie intervenga. Entonces si yo empiezo a manipular la máquina o donde ocurrió el imperfecto, yo puedo trabajar tranquilamente y sé que nadie va a llegar y va a empezar a operar la máquina y yo voy a quedar atrapado, no sé, si era una cinta transportadora o si empezaron a moverse motores, es peligroso. Entonces, por eso se tienen que tomar todos estos sistemas de seguridad y considerarlos, porque es importante, al igual que estos sistemas, usar los EPP, tener su casco, tener su antiparra, tener sus chalecos reflectantes, sus bototos de seguridad, etcétera. Todos estos sistemas de bloqueo es sumamente importante considerarlo. Dentro también de las normas de instalación a considerar, vamos a volver a tocar ahora el tema de la selectividad que dejamos stand-by hace unos minutos. Vamos a verificar el concepto. El concepto de selectividad ocurre cuando yo tengo, por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio de que este DMX, que está agua arriba, es mi protección general. Y tengo dos líneas de producción. Puedo tener 10, puedo tener 4, 5, las que yo quiera. Pero siempre va a haber un general donde cada una línea de producción va a tener una protección. ¿Ya? Ese es el ejemplo que estamos haciendo. En este caso hay dos. ¿Qué pasa si ocurre una falla en esta protección? El escenario óptimo y el escenario que nosotros todos deseamos, que si ocurre una falla en esta línea, esta protección sea capaz de despejarla y operar. ¿Ya? Esta protección debiese operar ante una falla en esta línea. Pero ¿qué ocurre en la realidad o qué ocurre en muchas industrias? Ocurrió la misma falla en esta línea, pero esta protección no fue capaz de operar y la falla pasó al general. Y esta protección general recién operó. Entonces, ¿qué ocurrió? Dejó sin energía esta línea, dejó sin energía la otra 10 líneas que tengo a mi costado, entonces no es efectivo. ¿Ya? No, en vez de ahorrarnos los problemas, nos trae mucho más problemas. Porque yo tenía una línea de producción que si falló esa línea, la idea es que solamente esa línea pare, pero siga trabajando las demás líneas que yo tenga asignada a esta protección general. Ese es el escenario óptimo. ¿Ya? A eso nosotros le llamamos selectividad. Y para aquello también en nuestros catálogos, terminando las referencias y los distintos productos que hay relacionados a la protección, vamos a encontrarnos con estas tablas. Y esta tabla no es nada más que una comparación entre la protección que está agua arriba y esta protección. Luego vamos a hacer esta comparación con esta otra protección. Y vamos a ver la selectividad que existe entre dos elementos. Por ejemplo, cuando yo hablo de aguas arriba, me refiero a la protección general o la protección que está arriba. Y en este caso, hagamos el ejercicio que es de 1600 amperes. ¿Ya? Entonces me voy a fijar en esta columna. Luego, yo la voy a comparar esta protección agua arriba con la protección que está acá abajo. O sea, está aguas abajo. ¿Ya? Entonces tengo una comparación con una protección arriba y una protección agua abajo. Y la protección que está agua abajo es de 1250 amperes. O sea, es menor. ¿Ya? Entonces, si yo voy a través de esta fila y llego a la columna donde están los 1600, me aparece una T. Esto quiere decir que cuando yo encuentro una T en estas tablas, existe una selectividad total y las protecciones, el catálogo Legrand, el fabricante, me asegura de que va a operar siempre esta protección antes que esta, siempre y cuando estén dentro de los parámetros establecidos a la instalación. En algunos casos, dentro de estas tablas vamos a encontrar unos números. Por ejemplo, 10, 6, 15, etc. Eso quiere decir que existe una selectividad parcial. Entonces, va a operar esta protección sí y solo sí antes que la de arriba cuando el cortocircuito aplicado sea menor al número que aparece en la tabla. Si aparece un 6, esta protección va a operar antes que la de arriba siempre y cuando el cortocircuito sea igual o menor a 6 kiloamperes. ¿Ya?
se entiende, ¿cierto? Ese es el concepto de selectividad. De selectividad es importante tenerlo en cada una de las instalaciones, no solamente en el ámbito industrial, sino cuando tenemos cargas críticas. Por ejemplo, si estamos en un hospital y tenemos varios pabellones de cirugía, están hospitalizadas personas, ¿cierto? La idea es que si ocurre alguna falla en algún sector, solamente ese sector se ve afectado y no todo el hospital, ¿ya? Por eso es importante la selectividad. Para la selectividad nosotros tenemos la forma tradicional, que podemos buscarla a través de tablas, pero existe una forma a través de un software que se llama XLPro Tools. Este es solamente de selectividad y asociación, ¿ya? En este software ustedes pueden descargarlo gratuitamente de www.legrand.cl y nos vamos a encontrar con varios programas que son bien interesantes. Vamos a encontrarnos con un XL Pro de tablero, ¿ya? Que ese programa a nosotros nos permite hacer modulaciones de tablero. Entonces estas protecciones de corte en aire que estamos hablando, que son bien grandes, yo podría ubicarla dentro de un gabinete y podría ver cómo queda. Y podría ver por dónde colocar el juego de barras, horizontal, vertical, etcétera, y puedo ver las distintas vistas con la puerta cerrada, con la puerta abierta, no solamente el cubre equipo, sin el cubre equipo, las protecciones montadas a rieldín, en placa lisa, etcétera. Entonces, tengo esa opción y además me permite exportar ese archivo en CAD. Entonces, después yo podría adjuntarlo a un proyecto. Ese programa se llama XLPro TAP, de tablero. Luego hay otro programa que se llama XLPro Cálculo. Ese programa a mí me permite trabajar con el cortocircuito. Yo voy ingresando todos los parámetros de mi instalación, la subestación, el largo de los conductores, la sección de los conductores, la canalización de los conductores y yo puedo saber el cortocircuito en cada uno de los puntos de toda mi instalación. Y tercero está este programa que se llama XLPro Tool, que solamente vamos a poder calcular y hacer estudios de selectividad. Aquí hay algunas imágenes, por ejemplo, donde yo comparo y meto la referencia, introduzco la referencia aguas arriba, la referencia agua abajo y me arroja los gráficos, me arroja tabla y puedo descargar un PDF que me indica la comparación entre la protección agua arriba, agua abajo, tiene una selectividad total, me muestra las curvas y me muestra también las tablas, ¿ya? ¿Por qué le hablo de esto? Porque el RIC, esta nueva normativa en el punto 18, en la presentación de proyectos, nos exige y nos dice, para instalaciones cuya la potencia declarada sea superior a 20 kilowatts o para instalaciones conectadas a través de un empalme de media tensión, que se debe incluir lo siguiente: estudio de coordinación y selectividad de protecciones, y eso lo realizamos con este programa, este software que es gratuito y es súper sencillo de utilizar. Todas estas normas las podemos encontrar en la página de la SEC y poder descargarlas, como el decreto 8, decreto supremo 8, reglamento de seguridad de las instalaciones de consumo de energía eléctrica. Se resume como RIC, ya los pliegos técnicos, y nos dimos cuenta que eran 19. Ahora les voy a comentar un poco sobre nuestra oferta. La oferta que tiene Legrand dentro de su portafolio, dentro de su catálogo, es bien extensa. Estamos hablando desde las celdas de media tensión, pasando por los transformadores secos de alta eficiencia, luego tableros armados con toda esta gama de protecciones, desde las que son modulares hasta las que son de corte en aire. Tenemos distintos elementos como contactores, bancos de condensadores, protecciones diferenciales y una nueva protección también que se llama de arco eléctrico, la cual también la nombra este nuevo reglamento. Tenemos ducto de barra para distintos ambientes, por ejemplo, para interior, que es metálico, que podemos llegar también hasta los 6.300 amperes, y tenemos ducto de barra que es para exterior, cubierto totalmente en una resina epóxica. Vienen los moldes para poder hacer las curvas y nos queda total hermético, una canalización que pasa por el exterior o que pasa por algún lugar donde emitan mucho vapor y necesitemos que no se oxiden los metales, etc. Tenemos también una amplia gama en lo que son UPS monofásicas, UPS para el hogar, hasta UPS industriales, donde en puro gabinete podemos tener hasta 250 kilowatts en un espacio bastante reducido con autonomía de 5 a 10 minutos. Tablero armado, domótica, etcétera. Entonces el abanico es bastante grande, hay soluciones hospitalarias,
ahí yo los invito a que ustedes puedan hojear también el catálogo Legrand. Y algo importante, que todos nuestros productos... Aló, buenas tardes, creo que se cayó. A ver si alguien me puede comentar si es que volvimos. Perfecto. Entonces, lo que les comentaba, que toda esta gama de productos están en conjunto con el medio ambiente, ¿ya? Por eso vamos a encontrar este icono, esta simbología, en que gran parte, cerca del 90%, dependiendo de los productos, son totalmente reciclables, ¿ya? También dentro de la gama, que estamos puntualmente hablando de los DMX, corte en aire, protección hasta 6300 amperes, vamos a encontrar distintos tipos, dependiendo de las corrientes nominales que necesitamos y también de la capacidad de cortocircuito. Entonces vamos a encontrar distintos tallas o distintos tamaños en nuestros catálogos, ¿ya? Y también con distintas capacidades de ruptura. Por otro lado, tenemos la unidad de protección. Son dos. Al final, en la protección de corte en aire se compone de dos elementos: el cuerpo y la unidad de protección, ¿ya? Aquí está todo el software, toda la regulación que yo necesito realizar está en este equipo. Aquí vemos algunas definiciones de cada uno de los elementos. Por ejemplo, acá no vemos una maneta visible, pero sí vemos esta palanca, ¿cierto? Que vemos ahí, que si nosotros no tenemos un motorizado, para poder activar esta protección, yo necesito cebar esta palanca, estar cargando un resorte interno de esta protección, para que yo después pueda energizar o desenergizar sencillamente, ¿ya? Pero en manual. ¿Existe la forma automática? Sí. En el interior se instala un motor donde esta acción de cargar el resorte, donde acá podemos ver, se realiza automáticamente. Después de cada operación se carga automático. Podemos ver los elementos acá de protección donde podía colocar yo los candados, los portacandados. Acá hay una llave que también me permite tener seguridad. Tengo aquí la placa de identificación. Tengo aquí un botón donde a mí me permite seleccionar si es que quiero que la protección actúe manualmente o automáticamente. Tengo la unidad de protección. Tengo aquí la herramienta para poder también extraer la protección, etcétera. Vemos aquí en la parte superior todos los bloques de contacto auxiliares, las conexiones rápidas, la bobina de disparo, de cierre, etcétera. Entonces, esta, lo que vemos en la imagen, resumiendo, es una protección de corte en aire que está también en su base extraíble. Luego tenemos otros elementos adicionales que son importantes, por ejemplo, una bobina de apertura de mínima tensión, una bobina de disparo, una bobina de cierre y un motorizado. Todos estos elementos yo los puedo incorporar en el interior de la protección para, dependiendo de la función o dependiendo de la necesidad, lo que yo voy a utilizar, y con distintas tensiones de control, por ejemplo, desde los 24, 48 volts, 110, 230 o también en corriente alterna de 415 volts, las frecuencias en las cuales son sometidas y principalmente eso. Lo importante acá es que podemos colocar accesorios en el interior del equipo, no ocupa espacio dentro del tablero, sino que dentro del dispositivo, dependiendo la necesidad. Vemos también los puntos de conexión que se encuentran en la parte trasera. Vamos a ver conexiones en placa, ¿cierto? Hay conexiones verticales donde yo puedo colocar conductores con ese accesorio, y también hay espaciadores. Por ejemplo, aquí vemos que están muy juntos, pero tengo la opción de poder ampliar esto y poder trabajar de mejor forma para yo salir, por ejemplo, con una cola de barra o una barra directamente de esa forma, teniendo un mayor espacio directamente a la barra o con la barra vertical. Todos estos accesorios son parte y vienen
con la protección. Si yo quiero la base extraíble, también la base ya tiene estos bornes de conexionado, que son similares a los que vimos anteriormente. Yo podría salir hacia arriba, la entrada, la salida. Eso es importante. En esta gama de protecciones, yo puedo utilizar la parte de arriba como entrada o la parte de abajo como entrada, dependiendo de dónde yo tenga la llegada de los cables. Hay tableros o situaciones donde la llegada de los alimentadores está por la parte superior o viene por trincheras por la parte inferior. Entonces, en vez de darme una vuelta dentro del tablero, yo podría, si estoy por la parte inferior, alimentar por estos bornes y después la salida por la parte superior. No hay ningún problema. Trabaja en ambos sentidos estas protecciones de gama alta y desde lo que son en caja moldeada hacia arriba. ¿Ya? Vemos que aparte también hay productos que son más pequeños, por ejemplo 1600, que son de una talla un poco más acotada, para espacios más reducidos, pero que tienen las mismas características que hemos visto a lo largo de toda la presentación. Características principales, vemos que tenemos de 3 polos, de 4 polos, las mismas unidades de protección también cambia el tamaño, pero tenemos todas las regulaciones, podemos incorporar accesorios también como el motorizado, bobinas, contactos auxiliares, etc. Tienen también los puntos de conexión, esta protección de 1600, lo mismo que estuvimos viendo, para poder ampliar el conexionado. Y también comentarle un poco más de nuestra oferta. Estos elementos también existe la posibilidad de poder monitorearlo a distancia, de poder ver las variables eléctricas que están en el equipo. Cuando uno hace una ronda en la mantención, o la ronda diaria, que uno va con un cuadernito donde va anotando las tensiones, si tiene la tensión correcta, la potencia correcta, la corriente correcta, y vamos anotando cada día en una bitácora para ver cómo, si nos encontramos en algún momento con un desperfecto, podemos analizar las bitácoras cuando ocurrió a lo mejor alguna variación dentro del sistema. Todo eso, en vez de estar anotándolo, lo podemos realizar en un computador. ¿Ya? No es necesario ir donde está el tablero, sino que podríamos visualizarlo desde nuestro computador, alguna tablet, etcétera, ver todas estas variables y hasta también operar. Por eso es importante. Hay sistemas que nos permiten también tener el control, ver los estados, poder operar esta protección a distancia. Se puede hacer, ¿ya? Y no es algo complejo, es sencillo, ¿ya? Es tan sencillo que estos dispositivos tienen comunicación Modbus, basta que lleguen a un get o a una pasarela. La pasarela es un traductor que habla el idioma Modbus, por ejemplo, y habla el idioma de TCP/IP o el idioma de Internet, por decirlo de alguna forma, y ya yo puedo acceder a esta protección. Entonces es un sistema bastante sencillo y amigable. Acá vemos como un pantallazo de cómo podríamos ver los consumos que tenemos diarios, mensuales, semanales, dentro de una protección, si es que está operativa, está conectada, desconectada. Este sistema es de gestión de energía, puede ser centralizado o puede ser remoto, si es que a lo mejor yo mi planta industrial la tengo acá en el norte, pero mi oficina las tengo en Concepción. Sin ningún problema podría estar monitorizando, viendo el sistema de gestión, poder ver el monitoreo remoto o local. ¿Ya? Eso es lo que yo les quería comentar el día de hoy. Voy a compartir un poco mi pantalla para mostrarles la página. Esta es la página Legrand. No sé si se alcanza a visualizar. Si alguien me puede escribir si ve la palabra showroom ahí en la página. Perfecto. Súper. Entonces, cuando nosotros ingresamos a www.legrand.cl, nosotros nos vamos a encontrar con esta pantalla y acá podemos conversar ahí con nuestros colegas, preguntarle, hola, ¿cómo estás? Me ando buscando tal referencia, ¿me puede ayudar? El stock, etc. Pero aquí hay algo importante. Nosotros hace un tiempo nos cambiamos de casa y estamos en el Costanera, en el piso número 15 del Costanera Center. Y yo los invito, si es que no tienen la oportunidad de ir físicamente porque se encuentran en una región, podemos ir virtualmente. Entonces nosotros podemos movernos acá adentro y podemos ver también las distintas soluciones. Podemos ver la celda de media tensión, el transformador, podemos acá ver un tablero con las distintas gamas de protecciones. Si yo quiero más información, por ejemplo, puedo pinchar acá y me voy acá a más información y probablemente me va a descargar el brochure con toda la información técnica de ese producto, ¿ya?
Entonces ahí puedo avanzar y puedo ver las distintas características, los colores, por ejemplo, dependiendo la capacidad de ruptura, tablas, etcétera, ¿ya? Entonces eso es importante y podemos conocer. Por otro lado, en la misma página Legrand, nosotros acá, en la parte superior, tenemos herramientas para profesionales, ¿ya? Nos vamos al menú de herramientas para profesionales y podemos irnos acá a descarga de software. Les va a pedir que se creen una clave si es que no la tienen, una cuenta. Es súper sencillo, ¿no? En más de un minuto ustedes ya tienen la cuenta. Y acá nos vamos a encontrar con todas las herramientas. Tenemos un XL Pro Tool, pero este es para CAD. Entonces podemos ver en 3D cada uno de los elementos. Podemos ver acá el XL Pro de tablero, el que yo le comentaba, para visualizar la forma y cómo va a quedar construido nuestro tablero final. Tenemos el programa para ver la selectividad. Este yo les recomiendo que lo instalen. No pesa nada, es súper sencillo de utilizar. Y así a lo largo vamos a encontrar distintos otros software enfocados a cada área. Y al final encontramos el XL Pro Calcul, que es para ver el cálculo del cortocircuito en cada uno de los puntos. Aquí en catálogos podemos ver todo el abanico de los catálogos disponibles que tenemos en Legrand. Por ejemplo, si no tienen el catálogo general, lo pueden descargar de acá. Tablero, brochure, reductos de barras, data center, tablero, limitador de sobretensión, que esto se viene, otro tipo de gama de protecciones, sistemas de gestión de energía, lo que le comentaba, etcétera, un montón de soluciones. Entonces, los invito a que puedan participar y a visitar también esta página web. Eso es lo que yo les quería comentar el día de hoy, así que gracias por participar de esta charla. Muchas gracias a ti, José. Gracias por tu presentación, gracias por enseñar todas esas herramientas y la página web. Como les decía José, hay mucha información en la página web. También hay una área, un sitio de capacitación donde ustedes pueden ver cuáles son las capacitaciones que vienen en un futuros webinars, como también las grabaciones de aquellos eventos que ya pasaron. Me preguntaban por acá si era posible participar de estas charlas a través del teléfono, del smartphone, y la respuesta es sí. ClickMeeting tiene una aplicación de descarga gratuita para que ustedes puedan ingresar. Igual pueden escribir en el chat, pueden descargar los archivos, así que no hay ningún problema, pueden ingresar también desde el smartphone si así lo desean. Así que, José, gracias a ti por tu apoyo, por tu participación. Les dejamos una muy breve encuesta de satisfacción en pantalla para que nos puedan comentar qué tal les pareció la experiencia del día de hoy, qué otras sugerencias o comentarios ustedes tienen para realizarnos. Para nosotros sus comentarios y todas estas mejoras que puedan tener para nosotros, las agradecemos y las valoramos muchísimo. Así que espero ahí nos puedan dejar esa información en pantalla. Y bueno, José, yo por mi parte también me despido. Espero que puedan descargar su diploma con el correo que les va a llegar en unos minutos. Y bueno, José, no sé si quieres agregar algo más, pero por mi parte yo estoy lista. No, darle las gracias y para eso estamos, así que aprovechen las herramientas que son gratuitas. Entonces es importante también utilícenlas, bajen los programas, compartan los programas. Si tienen dudas, hablen con la persona del web chat, y si no, está mi correo ahí en la presentación, jose.zambrano@legrand.com, y en cada una de las regiones a lo largo de todo Chile va a encontrar un agente comercial ahí que va a estar para sus dudas, consultas, etc. Así que eso, que tengan una buena jornada, un buen día y estaremos en contacto. Buen fin de semana para todos. Los esperamos el próximo viernes con el último webinar de este ciclo. Así que buen fin de semana, nos vemos, y cualquier duda o consulta, ahí estamos a la orden en los correos de Legrand Academy o de José Zambrano también, en caso de alguna consulta técnica con respecto a estos productos. Así que un gran abrazo, que estén muy bien y hasta la próxima. Gracias, José. Buen día para ti también. Chau, chau. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países.
Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores. 172 compañías adquiridas. 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.